¿Qué tal, profe? Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Ustedes? ¿Vos, Bien, Eugenio? bien. Todo bien, por suerte. Bueno, último día. Así que hoy, aparte de ver si tienen alguna duda, todo, pero presumo que no tienen ninguna duda, calculo. Y si no, en serio, pueden hacerlo. Problema. Mirá que me quiero fijar en una sola cosa. Listo. Chicos, ustedes que están con sus compañeros y todo, fuera de eso, supuestamente va todo el mundo a final para, digamos, inscripción definitiva o registración de la nota definitiva. ¿Cómo, profe? Que la inscripción para el final, que es automática, Ah. es automática. Mm. O sea, para Sí, los- me parece que sí. Cuando uno promociona, el sistema te inscribe en el final como para que después el profesor pueda subir la nota Exacto. definitiva que queda. Claro, claro. Sí. No, se los digo porque sé que en traductorado es así, incluso las chicas de la mañana me lo hicieron notar, pero en otras carreras no, en otras carreras se tenían que inscribir y todo eso. Pero acá no, acá todos estoy mirando las calificaciones, o sea, tengo escrita, ya le aparecieron en mi UNSA las calificaciones de los promedios y todo, ¿no es cierto? Está todo en orden, ya tienen los parciales y tienen eso, y todo el mundo está promediado. Ok, bueno, a ver, sí, está. Bueno, en la clase de hoy, que ahora se va a incorporar Roxana, hola chicas, a las que recién entraron, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de dos cosas muy simples. Una, qué dudas, qué cosas malas, qué cosas buenas vimos en todo lo que fue la cursada. O sea, a ver qué se puede mejorar y qué no se puede mejorar. No solamente con respecto a nosotros. O sea, al otro día yo me acuerdo que estaban sumamente preocupados porque tenían un examen y había un cierto vocabulario que les faltaba. O sea, ¿qué cosas creen que hay que cambiar? ¿Qué cosas fueron buenas? ¿Qué cosas es malas? ¿Puedo escucharlos? Vamos a hacer ese tipo de comentarios. Y si tienen alguna pregunta, porque quieran preguntar algo más ustedes, por supuesto, estamos abiertos tanto Roxana como yo, ¿ok? Vamos, ¿quién habla? A mí, profe, en lo personal, me ayudó bastante que estuviera muy bien organizado el tema de las clases sincrónicas y de respetar el horario. Por lo menos para mí, a mí me ayudó bastante. Y dejar la actividad para hacer al final de las clases, eh, pero dentro del horario, me pareció que estuvo muy, muy, muy bueno eso. Porque si no, después con tanta actividad que teníamos con el resto de materias, se hace un tanto caótico. Y el tipo de choice, ¿qué fue? ¿Peor? ¿Mejor? ¿Cómo lo vieron? A mí me pasa lo mismo que Fran, estuvo muy organizado, la verdad, y que fue súper positivo. A mí me gusta mucho que haya un choice después de clase, por más de que, bueno, hay que seguir conectado, porque, bueno, ayuda a repasar todo lo que vimos y ver si entendí, si no, y que sea también después de clase y o sea, que esté contemplado el tiempo para eso, ayuda un montón para que no quede colgado en otra tarea. La verdad es que ahora me parece que hay mucho trabajo práctico en todas las materias dando vuelta y a veces uno no llega, no da abasto con todas las fechas de entrega. Y eso que estuviera contemplado el tiempo dentro de la misma clase para hacer esa actividad, me parece que fue algo súper positivo y muy bueno. Nos ayudó un montón. ¿Alguien más? Hola Roxana, Hola, ¿cómo están? están diciendo las cosas que les pregunté, las cosas que Sí, sí. fueron buenas o aquello que no, para saber qué podemos cambiar, mejorar o perfeccionar. Bueno, estaban diciendo, a ver. ¿Quién Sí, más? a mí también lo que me gustó mucho fue que suban, digamos, los PowerPoint,
porque teníamos toda la información y era muy útil. O sea, aparte si queríamos seguir investigando, digamos, podíamos buscar, pero lo básico sí o sí lo teníamos y eso está bueno. Entonces, para Roxana, que no había estado, que no había podido entrar directo, les digo esto. No directo, sino que había estado terminando otra que tenía. Mira, les pareció bárbaro lo sincrónico, les pareció bárbaro lo de los trabajos prácticos en horario de cursada, las de la final, porque tenían muchos trabajos, dicen, de otras materias, y también lo de los PowerPoint. Otra de las cosas a nosotros nos pareció y nos gustó muchísimo fue primero que hubieran estado presentes y asistentes al aula todos en el horario. O sea, cuando me refiero al horario, me refiero no solamente que habían estado presentes, sino con cámara, cosa que muchas veces me acuerdo que yo misma les había tenido que pedir que apaguen cámara porque perdíamos un poquito la señal, el audio. Segundo, de mi parte les cuento lo que más me costaba, porque es parte de lo que me costó el año pasado. Me costó bastante tratar de, en esto virtual, que fue de un día para el otro, tratar de aprender con H en el medio el asunto del delay. O sea, porque muchas veces yo estoy acostumbrada a hablar un poco más ligero y se me cortaba por mí misma, es decir, o sea, porque yo lo hacía mal yo misma. Y tenía que habituarme a eso y me sentía, yo misma me sentía como que estaba queriendo como pensar o que no sabía lo que iba a decir. Y no era eso, es que tenía miedo que no me escucharan porque la carita de ustedes no me respondía en el idioma gestual a saber que habían ya oído lo que yo había dicho. Entonces, hasta aprender que desde que hablo hasta que noto la interrelación y el feedback con ustedes, todavía aún en día me cuesta. Pero como esto de las clases virtuales veo que van a continuar, no por nosotros o la universidad en sí, sino por el estado de la situación de, digamos, que estamos viviendo a nivel Argentina en primordial, porque es donde estamos. O sea, evidentemente fue muy beneficioso el sistema, porque con esto han avanzado en la carrera, no hemos perdido tiempo, se ha podido aprobar y, las materias y la cursada, y el material sí, no solamente sirve lo que nosotros damos, sino que a nosotros también nos sirve las investigaciones de ustedes. O sea, muchas veces hubo a veces a ciertos alumnos que nos aportan algunas cosas que encuentran o que saben del simple hecho de googlear o de otro tipo de cosas. Y los trabajos que hicieron colaborativos desempeñaban también una idea de grupo, de equipo, de interrelación que fue muy linda para nosotros. ¿Vos, Roxy? Bueno, yo la verdad que me sentí muy, muy bien, muy cómoda porque se notó que se comprometieron. Un poco nos pasó lo mismo en el otro turno, en cuarto año, yo sé que ya terminan, pero bueno, como que lo tomaron con responsabilidad y fueron leales al compromiso que todos asumíamos con el aula. Así que, bueno, en lo personal, le tengo muchísimo que agradecer a la virtualidad porque realmente obligó a sistematizar las cosas de otra manera y te das cuenta que las herramientas son infinitas. Y entonces, bueno, de todos modos, creo que, digamos, hicimos un abordaje del aprendizaje responsable y en serio, ¿no? Tratamos de darle lo más que pudimos de el programa, que eran nuestros sistemas políticos y nuestros sistemas jurídicos, y también esto de evaluar constantemente en el camino nos pareció muy valioso porque era también poder medir un poco el aceite, si habían entendido, si no. Y bueno, y después se comprometieron también con las búsquedas y los trabajos que tuvieron que hacer ustedes, y los hicieron a conciencia.
Y esto se trata un poco de sí aprender los sistemas, digamos, que tengan que ver con el inglés, básicamente, o con los que no tienen que ver por oposición, como Francia. Antes yo les había contado que teníamos China, también, bueno, otros Italia, sistemas, Italia, Italia, España. Andorra, Antes, ¿te acordás que estaba Latinoamérica también? sí. Este, bueno, nada, quien más, quien menos habla inglés y hay documentos en inglés, digamos, que pueden venir de cualquier lado. Y entonces hay veces que hay que revisar un poquitito los sistemas políticos o los sistemas jurídicos para que ustedes simplemente sepan qué ventana abrir, ¿no? Bueno, esta vez los circunscribimos ya hace 2 años más a los sistemas, digamos, del Commonwealth o los de habla inglesa esencialmente, oficial, digamos. Y bueno, nos pareció que realmente fue, fue útil para todos este aprendizaje. Este aprendizaje, este recorrido y esta caminata. Eh, con todo, bueno, no sé si querés decir algo más, pero me pareció muy valioso el ejercicio que hicimos esta mañana. Me interesaría Yo repetirlo. quiero una pregunta. Ahora voy, Roxana, con tiempo. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes porque la vez pasada, cuando tuvimos clase, estaban sumamente preocupados porque tenían un examen de otras materias y les costaba, digamos, ciertos vocablos o saber qué significaban esos vocablos en castellano o verlos. Primero, creo que vos, Francisco, me habías dicho una parte que era con quiebras, con contrato de compraventa y eso. Primero, ¿cómo les fue? Al final, ¿qué les tomaron? ¿Qué pasó? A ver, cuéntenos un poquito. Después les contamos nosotros algo que también les vamos a hacer llegar. Bueno, en lo personal a mí me fue bien, mejor de lo que hubiese creído que me iba a ir en, en la materia. Sí, nos tomaron un pasaje, si mal no recuerdo, de un contrato de compraventa de mercaderías, y había después otro texto que incluía algo sobre la quiebra. Y un último que la verdad no me acuerdo, pero por suerte, al menos a mí me fue bien. Pero estuvo bastante complicado, la verdad. ¿Cuál era la mayor dificultad que sentían? Pero a todos, ya que tuvieron la suerte y les agradezco al que lo hayan trasladado en aquel momento y hablemos ahora también de eso. Así mejoramos o les podemos ayudar, tanto como Roxana como yo, que los dos somos abogadas y todo eso, en cosas a futuro, porque ustedes en definitiva van a ser futuros traductores, pero tienen que saber mucho vocabulario o saber dónde lo van a buscar. Más que nada, dónde lo van a buscar y cómo, dependiendo de qué lado estén o qué tengan que traducir, no a quién van a aventajar, sino quién les trae ese documento, ¿no? A ver, cuéntenos un poco más cuáles eran las dificultades y todo, así tratamos de ver qué podemos aportar nosotros. En concreto, lo que les estamos diciendo es, si tienen dudas sobre derecho privado o sobre derecho público o lo que quieran, que nos cuenten y podemos hacer como un resumen de qué van las materias, de qué son los tipos sociales, estudiaron todos concursos, quiebras, entendieron todo, porque para nosotros a mí me llevó 6 años entender todo. Les voy a contar algo, les vamos a adelantar algo. Afortunadamente, el feedback que hay de los cursos que tenemos tanto Roxana y yo con ustedes, con los alumnos que están haciendo el tema, es realmente bueno. Y entonces, por ejemplo, nos hicieron llegar alumnos el programa el programa de lengua jurídica 1, el programa de lengua jurídica 2, justamente por las dudas que le tenían. Entonces recién ahí supimos, quizás por no habernos ocupado un poco antes, ¿no? del contenido, porque yo me acordaba de que me habían preguntado acá de compra-venta, y yo les había explicado, y de sociedades, si mal no recuerdo, de sociedades de compra-venta y de quiebras. Y a través de otro tipo de reuniones que tenemos, pero que no tienen, es decir, en las cuales no se habla de lo que yo hablo con los alumnos o con ustedes,
sino se habla de contenidos y de interrelacionar conceptos y materiales o herramientas para poderles aportar a los alumnos a nivel de universidad. Nos dimos cuenta que a veces no tenían o no sabían, porque no estudian derecho, y estudiaban como de memoria ciertas palabras. Y yo me di cuenta que era verdad justamente porque me habían preguntado la diferencia entre concurso, quiebra, esto de compraventa, que no entendían bien qué era el contrato de compraventa y la diferencia con el boleto. Y yo me acuerdo que lo habíamos dado. Entonces, por eso les preguntamos eso. Y ahí me hicieron llegar el programa, los alumnos. Y ahí vimos un montón de temas en los cuales, si tienen dudas, aún hoy, como va a ser el objeto del futuro trabajo, por más que ustedes se reciban, dejen la universidad, nos parecen bárbaros, pero por lo menos si tienen dudas al respecto de eso, por favor, estamos a disposición en este Zoom y en el que sigue para poder contestar sobre eso, tratar de mejorar o enseñarles dónde sacan el material el día que les toque. Entonces, si quieren, aprovechen más. Esa es la idea. Hoy también nos preguntaron los tipos sociales, de dónde salen, que les cuesta comparar las sociedades argentinas con, claro. Las sociedades argentinas con las norteamericanas. Sí, eso también lo de sociedades, por lo menos nosotros ya pasamos el parcial, ahora el turno noche, pero sí, eso es lo que estamos dando. Y por ejemplo, para el miércoles tenemos que presentar como el caso de Salomón versus Salomón, no sé si lo conocerán, pero sí es sobre sociedades y eso. A ver, contárnoslo un poquito, ¿vale? A ver, lo busco, a ver. No, es que todavía no lo busqué por eso. Salomón con Salomón sobre sociedades comercial, a ver. ¿Qué tipo de sociedades vienen? ¿Saben lo que es la sociedad, lo que es un tipo? ¿Qué significa la palabra tipo en comercial? ¿Qué significa la palabra tipo para diferenciarlo en penal? Bueno, la palabra tipo en sociedad es cuáles son los nombres de las figuras jurídicas que están reglamentadas por la ley de sociedades, código civil y comercial en el caso actual, y con nombre, es decir, si se llama sociedad de responsabilidad limitada, si se llama sociedad de comandita de operaciones, si se llama sociedad personal, si se llama sociedad anónima. Esos son los tipos. Tipos. En cambio, cuando ustedes van a la palabra tipos en penal, los tipos en penal implica una descripción de una conducta que para el Código Penal es una conducta ilícita. ¿Por qué es ilícita? Porque viola un derecho, mejor dicho, viola derechos de las personas, sean de la vida, la integridad, la libertad, derechos sobre la confianza por los documentos, es decir, viola lo que en derecho llamamos bien jurídico tutelado. Entonces, en un lado es la denominación de las sociedades que están nominadas por la ley. Y digo nominadas no porque yo no haya advertido que estoy repitiendo la palabra, sino para que les quede claro que es la que está regulada con ese nombre por la ley. Si no está regulada bajo alguna de las denominaciones que la ley de sociedades argentina establece, la sociedad no es que no haya una sociedad. Hay una sociedad, pero esa sociedad no pasa a ser una sociedad regular con los beneficios y ventajas que tienen los socios cuando adoptan una sociedad. Es decir, me estoy refiriendo a que se aportan X cantidad de capital, van a ser responsables, por ejemplo, en una SRL o en una sociedad anónima, por ese importe y no con otros bienes personales que tengan, salvo mala fe, salvo ilícito. Mal no. En cambio, si la sociedad no está legalmente conformada, constituida se llama la palabra, es una sociedad que no reúne esos requisitos y es de hecho, no es de derecho. Y entonces genera otro tipo de responsabilidad para las personas que están dentro de esa sociedad, que es mucho más amplio y abarca esa responsabilidad con todo aquel patrimonio que tuviera.
Entonces, unas son las que están nominadas y otras son las que no están nominadas. A ver, Roxana, ¿lo encontraste? No, no estoy encontrando. ¿Es en español? ¿En dónde? Porque Salomón En encuentro. inglés, sí, sí, es Ah, en, ok, 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 ok. En inglés es, Sí, a ver, estaba viendo si estaba. hace una ¿De cosa, dónde es? ¿De Estados Unidos? alguno de ustedes que lo busque y que lo envíe. Alguno de ustedes ahí lo busco. lo sube, nos sube por lo menos el link en el chat. Tratamos en el momento de buscarlo. Bueno, sigo con otra cosa. Acá está. ¿Me encontraste? No, pero bueno, está en inglés, la tengo que leer más tranquilita. Bueno, O sea, no en un minuto, digo. no, ya sé, para eso los tenemos a ellos, pero hace una cosa, mira por encima las partes, Rox, y fíjate los autos y vistas como hacemos nosotros, y lo que sería después se los resuelve, Ujú. y ahí tenemos, ahí lo tenés, ahí lo mandó, Sí, Salomón transfirió su negocio de hacéselo traducir manufactura ahí. de botas. ¿A quién? ¿Quién lo traduce? Vamos, A una compañía de Salomón Limitada, Incorporated. Bueno, Tata. Tengo que leer un poquito más. hace una cosa, lo vamos a leer un poquito y en el próximo, se los comentamos en el próximo, si quieren, en el próximo curso. Ahora sigamos con esto. Dale. Sigamos con esto. ¿Qué otro tema resultó difícil? Porque vimos en los programas que no solamente tenían sociedades o comercial, sino también tenían algo que a lo mejor ustedes para buscar, cuando tengan que buscar ahora, como vamos a buscar en esto que es este fallo, Ah, tenían, por ejemplo, una parte general de la ley de sociedades que se aplica absolutamente a todas las sociedades, que tiene que ver con que toda sociedad tiene un objeto determinado. Ese objeto es el que está registrado. Que si hacen actos dentro de ese objeto social, pertenecen y representan a la sociedad. Pero si no, si excede el objeto, sería ya parte de una administración que no es dentro de la sociedad y estaría como un ilícito. Por otro lado, en la parte general está también el nombramiento y designación de las autoridades. ¿Qué autoridades tienen o quiénes conforman una sociedad? Como se acuerdan en la Constitución que vimos de diversos países, que hay un órgano deliberativo, un órgano ejecutivo y un órgano judicial. Eso en las constituciones. En las sociedades, el órgano deliberativo son las asambleas. ¿Qué son las asambleas? La reunión de socios en el cual se toman las decisiones acerca de la gestión que tienen que llevar a cabo después quienes actúen en nombre y representación de la sociedad, que en el caso de sociedades anónimas va a ser, la gestión va a estar a cargo de un directorio y va a haber un presidente del directorio. Ese presidente es el que tiene el uso del nombre y la representación y firma por la sociedad. Puede dar poderes, ustedes van a recibir poderes a veces para traducir, y esos poderes tienen que estar dados por la autoridad que representa legalmente, dependiendo de qué país provenga ese documento, a la sociedad. Y por otro lado, tienen, bueno, ese es el órgano ejecutivo, es el presidente, el directorio, y en el caso de la SRL se va a llamar, mejor se va a llamar, no se llama, para decirlo propiamente, se llama la gerencia, el gerente, que puede ser de una o más personas, que van a ser también el que actúa en nombre y representación de la sociedad, en tanto y en cuanto esté la gestión dentro de su objeto social. Por otro lado, tienen algo que fiscaliza esos actos. Esa fiscalización a veces la realiza la misma asamblea al año siguiente cuando aprueba la gestión. Pero hay muchas sociedades que son grandes que tienen un órgano de fiscalización, un órgano propiamente dicho para el control de los estados contables. ¿Qué son los estados contables y todo esto que hace a la contabilidad de una sociedad? Ustedes lo tienen en el programa, es qué libros, dónde se asientan estas decisiones
y estas deliberaciones que hacen esos miembros de la sociedad. En el caso de la asamblea se llama libro de actas, de la asamblea. En el caso del directorio, libro de actas del directorio. Se toman de acuerdo a la mayoría que esté organizada o establecida en el estatuto. Es el estatuto, el contrato social, en el cual resolvieron formar una sociedad de tal o cual manera y que va a llamarse en adelante de tal manera y que va a estar vigente por, a veces dice 99 años, a veces dice menos. Entonces, en ella está no solamente el objeto, sino va a estar cómo se nombran los órganos de dirección y de deliberación y de fiscalización y los estados contables y los ejercicios cada cuánto lo tienen que presentar. En general es una vez por año, los balances. Acuérdense, el libro de actas de asamblea, el libro de actas del directorio y balances. Y también el cuadro de ganancias y pérdidas. Es decir, es como una especie de resumen de a ver qué dio en ganancias o pérdidas. ¿Por qué todo esto es importante? Primero porque de ahí ustedes pueden sacar bien la terminología que tienen que usar cuando traducen. Por lo menos saben dónde buscarla. Con eso van a diferenciarla después de la que tengan en otro país, del cual viene el documento que tengan que traducir. Pero además, porque ustedes también vieron concursos, según me dijeron, o quiebras. Bueno, ¿por qué? Porque si diera ganancias o pérdidas, nosotros los abogados sabemos que a eso se le llama que empieza una especie de lucecita de tener que advertir si va a entrar en estado de cesación de pagos o no. ¿Por qué les digo la palabra estado de cesación de pagos? Porque es la que da comienzo a que si se dan cuenta el directorio o los órganos de representación que hay un estado de cesación de pago, tienen un plazo dado por la ley de quiebras para presentarse en concurso, a los efectos de poder continuar con la empresa, pero bajo un control de otra forma, para que no se vaya a la quiebra y se pierda la continuidad de la empresa. Entonces, hasta ahí, someramente, estados contables, quiebra, concurso, sociedades. Sí, Roxana. No, que estuve viendo de qué era el caso Salomón. Digamos, habla de un tal Salomón que le pasa sus acciones a una tal Salomón Limitada. Bueno, entonces el tema es que se fija como el límite de en la sentencia de de cuándo se perfora el velo social, el tema de los capitales separados. A ver, veamos. En la ley de sociedades actuales, en la ley actual de sociedades, nosotros podemos hacer una sociedad unipersonal, ¿sí? Puede llamarse incluso como nosotros, pero asignarle un capital, una cantidad de dinero determinada que va a responder por las acciones de la sociedad, que va a estar separado del capital de la persona física, ¿sí? Y de la persona, sí, de la persona física. Entonces, la persona jurídica va a ser una y la persona física va a ser otra, el capital va a estar separado. Desde ya que si se unen dos o más personas, esta es la idea típica de sociedad, esto de la unipersonalidad se incorporó con la nueva, es decir, la modificación del Código Civil. ¿Por qué? Porque reclamaban un poquito esto de en eso de familiares y todo el patrimonio de la persona que intentaba esta actividad comercial. Bien, lo leí muy rápido, pero me parece que esto se acepta también, y es la que fija un poco, porque es la Cámara de los Lores, y que yo sé que debe ser en Inglaterra, no lo vi. Bueno, em, recuerden que la Cámara de los Lores hace mucho tiempo era segunda instancia de apelación judicial, o sea, era un mix entre digamos, lo que sería el Congreso nuestro, y lo mismo era instancia judicial. Luego, en el 2012, ¿no es cierto?, se separó. Pero digo, se ve que es más antiguo, razón por la cual
aceptan que el velo social solamente se puede perforar y lo que hoy llamaríamos aquí extensión de la responsabilidad a las personas que dirigen cuando hay fraude, cuando hay estafa, cuando hay ocultamiento. Sí, Dame un sí, sí. ejemplo solo. ¿Saben lo que es el velo social? Pregunten cuando es así, no se queden con la duda. Imagínense un telón, o sea que oculto detrás de ese telón social lo que es mío personalmente, Es ¿sí? decir, Y no, persona, y no lo hago bien separando los patrimonios, como les dije, y todo lo demás. el velo social tiene que ver y se utilizó a los efectos de que muchas personas tenían un gran poderío patrimonial y, entre comillas, lo ocultaban y formaban una sociedad con un aporte de capital pequeñito, entre 2 o 3, cosa que si después... Perdón, ¿lo ocultaban? Yo diría, Bueno, lo ocultan y lo ocultarán, les voy a dar el porque ejemplo. es Ahora les voy a dar el ejemplo de Argentina. terrible. Lo ocultaban para formar una sociedad en la cual, si les iba mal, los acreedores no podían cobrar en ningún lado porque el patrimonio era muy pequeño y era el que decía el estatuto. En Argentina, estoy dando un caso de Argentina, no sé si de Salomón estaba leyendo Roxana, pero en Argentina esto pasó con 2 o 3 casos que ustedes son muy jovencitos y por supuesto ni siquiera lo conocieron, pero por lo menos sepan que se los contamos. Y así, a capela. El caso Swift. Igual pueden leer la causa Correo que está en este Vamos, momento. por eso, ¿vieron el caso Swift? ¿Vieron los productos de Swift, que es una marca? Bueno, Swift era un caso así, pero era una sociedad pequeña. Si se corta, seguimos en el próximo Swift. Swift era una marca que era la filial argentina de Swiss del TEC. Y cuando se fue a la quiebra no querían responder, entonces tuvieron que pedir esto del velo en el juzgado para que el juez corriera ese telón y mostrara que era solamente una empresa, aunque dijeran que eran 2 nombres, y obligar a la empresa madre, digamos, a responder por la deuda de la filial. Así, eso es Swiss del TEC. Y otro caso, que eso si se lo conversan con sus padres, seguro que se acuerdan, era el de la cooperativa El Hogar Obrero, que mucha gente humilde compraba acciones de una cooperativa, cuotas se llaman de otra manera, en cooperativa se llama de otra manera, compraban cuotas en una cosa muy prestigiosa que se llamó El Hogar Obrero, que era como una financiera, pero de cosas. Y después ese hogar tuvo tantos afiliados y construía edificios, departamentos, muy paquete, muy bien. Estoy hablando hace mucho, y resulta que un día no pudo afrontar, parte por la economía del país y parte porque se desfasó lo que previeron en sus balances, estados contables y todo, para aplicar el pago de las deudas que habían contraído para levantar edificios y demás. Entonces quedó un tendal de gente que no pudo cobrar ni siquiera su cuota aparte que habían tomado. También acá se corrió eso para afrontar ese famoso velo, para afrontar y hacer cumplir por lo menos con lo que había. Y el otro que me está diciendo Roxana es uno que se está en estudio, se está vislumbrando ahora con Rox. Sí, tiene hace 21 años que es un concurso preventivo. ¿Vieron saben lo que es un concurso preventivo? Sí, Lo vieron, anterior a la quiebra, para evitar la quiebra. Bueno, es el concurso preventivo más largo de la historia de Argentina. Y entonces, en caso de que le decreten la quiebra, las empresas que están, digamos, manejando en este marco del concurso preventivo el capital que pueden tener, o las deudas, o en fin, lo poco que hay, los contratos que continuaron son SOCMA y no me acuerdo cuál otra, que están vigentes, a quienes podría caerle la responsabilidad de malos manejos realizados antiguamente y durante los 21 años, porque en el marco del concurso se erigieron como las empresas que continuaban algunas actividades del correo. Bueno, entonces pueden esto del velo social extenderle a las nuevas sociedades. Esperen que les digo esto. Ahora,
que saben lo que es extender el velo o correr el velo de la responsabilidad para extender la responsabilidad. Ahora Roxana les explica, pero creo que vamos en el próximo Zoom, esto Yo creo de que sí. Salomón con Salomón. ¿De acuerdo? Creo que faltan segundos para que se corte. Igual si me ayuda alguna, yo puse un traductor medio. ¿Quién sabe? Esperen, ¿quién traduce más rápido de ustedes? Porque Verbal, es cortito. no en idioma jurídico de Bueno, ustedes. que lo hagan entre todos, que lo hagan entre todos. ¿Pueden compartir pantalla alguno con el texto que así lo leo? Creo que no, porque Si me tenés que comparten dejarnos. pantalla, Pero, yo también puedo traducir. a ver, espera. Ah, mira, yo puedo. Espera que lo busco. Pero este lo agarré en español, Listo, pero por lo espérate. menos la está. Listo, a ver. Acá está. Acuérdense, si se corta, seguimos después. A ver. ¿Ves? El hecho es que Salomón le transfiere su negocio de botas, qué sé yo, de manufactura de botas, a quién? A una compañía Salomón Limitada. Con miembros de su familia, de él y de su familia. Compuesto por el ¿Estoy mismo. bien, chicas? El precio de tal Chiques. transferencia fue pagado por Salomón y mediante acciones y debentures. Les aclaro, la Ajá. palabra debentures es una obligación. Ujú. Quedando. Es tipo acciones, ponele. Sí, Tipo son obligaciones. Las acciones son parte del capital y los Exacto. debentures son deuda. Deudas, exactamente. Y por lo tanto tienen una deuda flotante. Deuda flotante es una deuda que no está totalmente, creo que está bien traducido, floating charge, que no está fija, digamos, no sabemos el monto exacto. ¿Dónde hace esto? Más Sí, tarde. porque Más deben tarde, tener later, intereses que no están calculados. exacto, later, when the company business fell, más tarde, cuando la compañía cayó en quiebra y fue a la liquidación, los derechos de Salomón, Salomón, right, Los quiere recuperar, los recupera. contra ¿No? las obligaciones que había emitido. Por sobre los Exactamente. reclamos. ¿Ahí? Sí. Yo- ya que me Para evitar. Bueno. No, ¿seguís me por leo todo acá? el párrafo para pensarlo. Como que él, a ver si entendimos, Para como evitar, que Salomón persona sí, quiere recuperar sus derechos, ¿no? Y no hacerse cargo de ninguna deuda como persona, Salomón, no. ¿no? Salomón lo que hace es querer mantenerse sob Separado. pretexto de que hay obligaciones a pagar y es como diciendo, está tratando de quedarse con eso a través de pagar las deudas de los debentures, lo cual es un manejo, digamos, un manejo que hizo por si se le iba mal. Ajá. Salomón, bueno, a ver, el liquidador debe ser lo que se llama acá síndico, supongo. El síndico, sí. ¿Qué es Sí. vos, Sham? ¿Qué es Sham? ¿Qué significa Sham, chicos? Búsquenlo ustedes, por lo menos. Miren que nosotros no somos traductores y estamos traduciendo. Was angel an agent of Salomon. Esencialmente era un agente de Salomón. Ajá. Y así, Salomón bien como una farsa. Salomón fue, ¿Cómo? ¿qué era? Como una farsa. Ok. Fraude. Claro, fraude. Claro, es una estafa, un ardid, digamos. Exacto. Inventan algo. Alegó que la empresa era. Ok. A ver. A ver. Ahí puedo. Ahí puedo. Bueno, esto está en español. ¿Querés seguir acá? En que es medio berreta, pero. Sí, por supuesto. Bueno, entonces. Por eso me puse así cerca para poderlo. Está bien. Estábamos más o menos por acá. Sí. Que la empresa era alegó que la empresa era falsa. El liquidador, ¿no? En nombre de los acreedores. Trató de pasar por alto la personalidad separada, distinta de su miembro Salomón, a fin de hacer a Salomón personalmente responsable. Entonces era el liquidador, toda la historieta era del liquidador, no era Salomón, lo leímos mal.
que es como el síndico. El caso se refería a reclamaciones de ciertos acreedores no garantizados en el proceso de liquidación de Salomón, una empresa de la que Salomón era accionista mayoritario, en consecuencia se pretendía que se la hiciera personalmente responsable de la deuda de la empresa. Por lo tanto, la cuestión era si independientemente de la identidad jurídica separada de una empresa. Un accionista controlador podía ser considerado responsable de su deuda, además de la aportación de capital, a fin de exponer a ese miembro una responsabilidad personal ilimitada. ¿Qué pasa? O sea, es como que no separaban las personalidades, la jurídica de la, o pretendían no hacerlo, ¿sí? El Tribunal de Apelación, declarando que la empresa era un mito, razonó que Salomón había incorporado a la empresa en contra de la verdadera intención de la ley de sociedades y que esta última había llevado a cabo el negocio como agente de Salomón, o sea, como ese era su velo. El velo de Salomón, persona, era la sociedad. Por lo tanto, debería ser responsable por la deuda contraída en el curso de dicha agencia. Sin embargo, la Cámara de Lores, que es lo que les decía, en apelación revocó el fallo y sostuvo por unanimidad que como la empresa estaba debidamente constituida, se trata de una persona independiente con sus derechos y responsabilidades apropiados para sí misma y que los motivos de quienes participaron en la promoción de la empresa son absolutamente irrelevantes para discutir cuáles son sus derechos y responsabilidades. Así, la ficción legal del velo corporativo entre la empresa y sus propietarios, controladores, las personas físicas, fue firmemente creado por el caso de Salomón. Hagamos un paréntesis pequeño. Rox, Estoy. chicas, tengan cuidado cuando lean así esta traducción que está bien hecha y la comprendemos perfecto, porque en nosotros, nuestro derecho, no es lo mismo decir empresa, propietarios, controladores, o decir como arriba la palabra gente, porque la verdad es otro el significado. La palabra controladora tiene que ver con otro tipo de responsabilidad, entonces esa barra capaz que está bien traducida para ustedes, o del inglés estadounidense o del inglés hacia nosotros, pero si lo hiciéramos de argentino, la palabra controlante y controlador implica otro tipo de sociedades directamente, así que tengan cuidado con una traducción al tomarla literal, chequeen, controlen, fíjense las palabras, sí. Bueno, entonces, comenzando con el caso, la regla de SLP, que es el... ¿qué es SLP? Ay, odio las siglas, gente. ¿Salomón Limitada será o no? No, no creo. Bueno, se ha seguido como un precedente intransigente en varios casos posteriores, como, bueno, estos Macura y Northern Assurance and Lee versus Lee, bueno, Farming Limited a Infarar. La ficción, quiero decir, jurídica del velo societario, así establecida, enuncia que una sociedad tiene una personalidad jurídica separada e independiente de la identidad de sus accionistas. Por lo tanto, los derechos, obligaciones, responsabilidades de una sociedad son discretos, quiere decir separados, no tiene nada que ver con discretos, de los de su accionista, cuando estos últimos son responsables en la medida de sus aportaciones de capital, lo que se conoce como responsabilidad limitada. Acá en este caso tenemos las SRL, Sociedades de Responsabilidad Limitada, las SA, Sociedades Anónimas, que también tienen responsabilidad limitada al capital, y la Sociedad en Comandita por Acciones, que también tienen limitada la responsabilidad al capital, sobre todo para los socios comanditarios, no para todos. Por eso hay que mirar a veces a cuál se parece o cómo traducirla. Esta ficción corporativa fue ideada para permitir a grupos de individuos perseguir un propósito económico como una sola unidad sin exposición a riesgos o pasivos a título personal. En consecuencia, una empresa puede poseer propiedades, ejecutar contratos, aumentar deudas, realizar inversiones y asumir otros derechos y obligaciones independientemente de sus miembros. Además, como las empresas pueden demandar y ser demandadas en su propio nombre, también facilita el curso legal. Por último, la consecuencia más llamativa del SLP, que una empresa sobrevive a la muerte de sus miembros. Quiere decir, claro, porque son personalidades diferentes, la persona jurídica de la persona física. Eso lo saben y lo entienden. La excepción de la perforación del velo. Notablemente, al igual que la mayoría de los principios legales, la regla general se aplica con excepciones donde los tribunales pueden mirar a través del velo y llegar a los miembros, a las personas,
y perforar el velo y levantarlo. ¿Cuándo es esto? Paso directamente al ABC. A ver, cuando es una agencia sería cuando es, no, tenemos que leerlo en inglés eso. Cuando hay fraude, fachada o farsa, cuando es una empresa colectiva y cuando hay razones de justicia. En realidad, básicamente es cuando hay fraude y cuando en realidad no están bien separados los patrimonios y se confunden los negocios de las personas con la persona física. Básicamente es eso. Bueno, los tribunales ingleses han incluido en los recientes casos de Caterpillar Financial Service y bueno, y otros más, Beckett y Stone y Roe, bueno, y todos estos, por citar algunos, esto de poder levantar el velo. No hace falta mencionar que el viaje de la ley inglesa en la definición de los contornos de la doctrina y la elaboración de estas excepciones ha sido bastante revuelto, porque la perforación del velo es como rampante, o sea, como que se acepta como excepción legal, como posibilidad, pero no es muy fácil que te lo den. Si no hay este fraude, esta farsa, esta fachada, este enriquecimiento ilícito de personas físicas. Básicamente es eso. Bueno, Normalmente, acuérdense que esto tiene que ver con algo que lo dije así al pasar, pero ténganlo en cuenta, está en la parte primera de la ley de sociedades. Dije que las sociedades, para que tengan esa protección que el marco legal les establece para tener responsabilidad limitada al aporte de capital o a las cuotas, tiene que estar constituida, regularmente constituida quiere decir, no solamente se juntaron las personas para formar una sociedad, sino que tienen que tenerla registrada de acuerdo a la normativa legal, en este caso de Argentina, la que hablamos nosotros, en ese caso de Inglaterra o del Reino Unido, como dicen allá. En ese caso la ley los protege y aquellos actos que hacen al objeto social, eso los objetos sociales siempre son amplios, no es nada más que para comprar o vender no sé, camisetas o galletitas, como en el caso de Salomón, digamos, las Pouch, sino también normalmente se coloca un objeto social grande, o sea, comprar, vender, transigir, firmar cheques. ¿Alguna vez vieron ustedes un contrato social de alguna sociedad? Bueno, No. googleen un modelo, porque son muy parecidos, pongan Inspección General de Justicia y van a ver un modelo autorizado para contratos. Y así saben más o menos cuál es el contenido de un objeto, que no es simplemente hacer esto, sino implica todas las derivaciones de la responsabilidad de los actos de ese objeto. bueno, básicamente es eso, que la regla de Salomón es que hay división entre la persona jurídica y la persona física. Y para que no la haya, bueno, puede ser un poco como decía, también acá dice grupo de empresas con objetos. No, acá no, estoy viendo lo que había visto en castellano, pero un poquito en inglés para ver qué grupo, o sea, fachadas, fraude, o una que sea como agente de la otra, que la dirija realmente otra empresa, o que sea un grupo de empresas que tienen como todos objetos que se entrelazan y en realidad termina siendo digamos, a favor de personas físicas, ¿no? Y no solamente de físicas, a veces de jurídica, da la apariencia de También, personas separadas, físicas o pero jurídicas, son una sola. y son controladas por un mismo grupo empresario o misma persona. Parecen separadas porque tienen dos quits, para decirlo en Argentina. Tienen dos quits, tienen dos inscripciones, tienen dos estatutos, pero cuando ustedes ven, se dan cuenta que los manejan para producir un beneficio, no estoy hablando de beneficio como suma de dinero a cobrar, sino algún tipo de beneficio que les favorezca al grupo. Muchas veces hacen esto, ¿saben qué? Para ganar, por ejemplo, concursos para obtener algunas ventajas económicas.
Por ejemplo, se llama a concurso para que se presenten presupuestos para la obra tal, o la compra de tal cosa, y resulta que es la misma empresa con otro nombre que sabe qué cosa oferta para hacer un bajo precio. Después hay otras leyes, no nos metamos en eso porque hay otras leyes que son antidumping y esas cosas. Pero es muy, muy fuera de lo que estamos viendo ya. Ya nos fuimos de todo. Estamos comparando en serio, pero en particular. Aquí Florencia nos aporta que SLP puede ser sociedad limitada profesional. Sí, lo Puede vi, ser. lo vi. Bueno, Pero no, independientemente, ¿qué otra cosa vieron? Aparte de la clase sincrónica que les gustó y les permitió organizarse, aparte de esto, ¿qué otras cosas creen en otras materias, en esto que podemos mejorar, en esto que parece que va a ser virtual por bastante tiempo? ¿Se animan a hablar? No, pero no, yo creo que no, por ahí no comprendieron. O sea, si piensan que desde el derecho comparado podemos ayudarlas con las, es decir, porque, a ver, ¿cómo decir? Nosotros estamos acostumbrados a hacer estudios, estrategias complejas de casos y andamos por todas las ramas del derecho. La currícula del derecho comparado tiene que ver nada más que con el derecho público, básicamente, y los sistemas políticos, como dijimos. Y los controles constitucionales, los elementos y algunas fuentes del derecho y tal. Pero tal vez estamos viendo que como hay un requerimiento de, digamos, de mayor comparación de instituciones jurídicas, tal vez desde nuestra expertise en Argentina, les podemos dar alguna herramienta más en derecho comparado, es decir, o voy o callen para siempre, bueno, o pueden también comunicarse todas las veces que necesiten con nosotros en el futuro, y los podemos ayudar y darles tips y lo que sea cuando no entienden algo, que nada, que lo tienen que comparar con un instituto extranjero, pero básicamente lo que estamos diciendo es, algo de derecho público, algo de derecho privado, que por ahí no llegaron a verlo, que les serviría que se lo Valentina, expliquemos en argento para que puedan hacer la comparación hacia afuera, eso. Es decir, vieron derechos reales, vieron delitos, vieron procesal, o sea, cualquier cosa, algún punto que por ahí no se acuerdan, por ahí no se acuerdan nada y por eso nos preguntan, no se acuerdan nada de nada, pero bueno. Sí, a mí, por O ejemplo, tienen, procesal sí me cuesta, hasta este año tenemos derecho procesal, pero no sé si cómo podríamos relacionarlo, digamos, con derecho comparado, siento como que es algo muy específico, ¿qué es capaz. lo que y te, es súper específico, qué es pero lo que dale, dale. Ahora estamos dando, digamos, por ejemplo, análisis de casos, nos mandó ahora para un TP el profe, y, o sea, me pasa que a veces no entiendo la consigna. Por ejemplo, no sé, decía una consigna que a los cuantos, o que se presentaba en el pliego cuando absolvés posiciones o algo así en la prueba Ah, confesional, y sinceramente no entendí nada. claro, porque es como saber mucho procesal. El pliego son las preguntas que se le hacen a quien va a prestar declaración confesional. Absolver oposiciones es confesar. Entonces, quien hace las preguntas tiene una fórmula, ¿sí? Y como es bajo juramento, es para que jure como es cierto y una afirmación. Por ejemplo, que Juliana el 27 de junio tenía una polera roja, está, ¿no? ¿qué contestarías? Entonces, Espera, ¿qué contestarías? ¿Que sí o que no? Que sí. No, está mal, yo te la ¿No? acepto. Yo te la Ah, porque acepto. hay 28. Ajá, yo te la acepto. Pero ¿sabés qué? Anótense todos. Lean 414 y 415. Anótense este del tip. Código Procesal, 414 y 415. 415. Roxana les está preguntando que eso que ustedes dijeron, perdón, te voy a quitar del ejemplo para no imputarte, digamos. En la demanda y en la contestación de demanda en todo proceso,
Las partes, es decir, partes son la persona que lo inicia y parte es el que tiene que contestar porque lo están demandando, para decirlo simple. Esas personas, uno va a decir, vamos a hacerlo con algo simple, con un accidente de tránsito, que el día tal, a las tantas horas, fulanito de tal, quien conducía el vehículo tal, me chocó. Y el otro cuando contesta dice que yo el día tal, a tal hora no lo choqué, que él me chocó a mí. Los dos dicen que chocaron, pero el otro. Entonces, en esa prueba, que te llama prueba confesional, uno de ellos le va a preguntar al otro, pero se llama posiciones, y tienen que estar redactadas en forma afirmativa. Por eso Roxana le dijo para que jure como es cierto. Ese es un formato, por eso les di el tip de dónde sale, del artículo 414 del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Saben por qué? Porque nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Entonces vos le haces jurar en cada una de las preguntas. Pero nadie, ¿Quién jura? Perdón. pero Perdón. esa Sí. pregunta que sí o sí tiene que ir en afirmativo, se diferencia de los testigos, porque de los testigos no Eso. puede ir en afirmativo, tiene que ir sin indicarle la respuesta. Entonces, cuando te preguntan por qué se presenta el pliego antes, si vos lees el artículo que yo te digo y el anterior, vas a darte cuenta de que hay una necesidad de presentarlo antes, porque si no, no se produce una determinada consecuencia que te dice el código. Sí, Roxana, seguí. No les di Sí, la bueno, respuesta, te la les enseñé decimos. a buscarla. Bueno, muy bien. Ahora Tenés una búsquenlo, consecuencia muy grave si no la presentas en determinado tiempo antes de la audiencia. Bueno, y el tema de los testigos es que juran, declaran bajo juramento. ¿Qué cosa? Algo que pasó por sus 5 sentidos, ¿sí? Entonces las preguntas, el interrogatorio, que no se llama absolución de posiciones, se llama interrogatorio a los testigos, tienen que ir con preguntas que no le indiquen la respuesta, totalmente diferentes. Si sabe cómo es cierto que el día 14 de julio estaba nublado o no, ponele, ¿no? Y entonces el testigo tiene que decir, bueno, ¿y cómo lo sabe? Porque estaba ahí, porque miré, no sé, porque hablé por teléfono y me dijo, o sea, y me dijo que estaba nublado, ahí ya no sirve. Quien estaba pasando por ahí me dijo que estaba nublado, pero yo no estaba, yo no lo vi, yo no sé, no pasé por allí. Entonces, y también tenés que es diferente el tema de los testigos, cuándo lo tenés que presentar y la forma en que lo tenés que presentar. Sin este juramento en cada pregunta y sin indicar la respuesta, porque si no, te bochan, te bochan la pregunta. ¿Saben, Tenés que, ¿Saben cuál es la diferencia más grande? Porque en los dos parece que uno les hiciera jugar, pero no es tan así. La persona que es demandada y el actor, cuando le hacen la prueba de confesión, que se llama, como hay el artículo de la Constitución, dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, claro. incluso puede mentir. O sea, aunque sepa que está mintiendo, Sí. puede mentir, pero solamente en la prueba confesional. En cambio, en la prueba testimonial, es decir, aquello que se le hace a los testigos que son ajenos al proceso, esas personas tienen las preguntas, se le hacen, se les formulan a la manera de la palabra en inglés que ustedes conocen muchísimo. If. ¿Se acuerdan la palabra if? ¿Qué significa if? Es un condicional, como si pasase tal cosa. Entonces, exacto. Y todas las preguntas empiezan, si el testigo sabe tal cosa, si el testigo conoce tal otra. Pero solamente es tan puntilloso el código procesal que esas preguntas o esas posiciones, en el caso de las partes, tienen que ser confeccionadas en un caso sin indicar la respuesta. Y en el otro, en las posiciones, que se llaman posiciones, implica que aquel que las hace está reconociendo que se hizo así. Entonces les juro que es difícil hacerlas, porque capaz que si la hacen como quisiera el cliente,
estoy hablando de clientes, no de ustedes que van a ser traductoras, resulta que estarían reconociendo su propio cuerpo. Miren, les cuento cómo perdí un juicio una vez con un cliente. Tenía un problema renal, era un cocinero de a bordo, y el tema de los fríos, de los barcos y qué sé yo, le habían generado un problema renal muy grave. Bueno, lo preparamos muy bien para la absolución de posiciones, porque es muy difícil que si estás tranquilo y si, digamos, y si escuchás bien, contestes en contra tuyo. Vas a decir, no es cierto, porque siempre es afirmativo, posiciones. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, resulta ser que este hombre lo que quería probar y lo que intentamos en todo el juicio fue probar que la enfermedad era inculpable y había sido ocasionada en la tarea que realizaba, razón por la cual la empresa debía responder por esa, digamos, por esa enfermedad y por esa discapacidad que se le generaba en los riñones. Le preguntan, para que jure como es cierto, que espérate, que es, ay, no me sale la palabra. Nosotros le habíamos dicho que que se le había transformado en crónica, o sea, nada, ya le quedó así. Y le dijeron que es congénita, para que jure como es cierto que su enfermedad es congénita. El tipo pobre se confundió crónica con congénita y dijo que era cierto. Entonces, si había nacido con esa enfermedad, en aquel momento no eran tan estrictos, digamos, los exámenes preocupacionales, era hace bastante tiempo, ¿no? Con lo cual, como nadie puede alegar su propia torpeza, es un principio del derecho de cualquier rama, si él dijo que había nacido con eso, no podía reclamar que se la pagaran, ¿me explico? Entonces, así fue como como perdimos el juicio. Qué horror, ¿no? Bueno, Este, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué otra cosa te resulta duda de procesal o de otra, lo que quieras? de civil, de comercial, de lo que quieran. También Estamos de tengo remate, dudas. chicos. No, Dale. como se dan ¿Cuánto cuenta, a, tanto Roxana como yo les podemos contestar de derecho casi de cualquier cosa. No vamos a Casi de hacer, cualquier no le cosa, vamos a sí. decir de cualquier cosa, pero casi, vamos. Pero casi, sí. en qué consiste la audiencia preliminar? Porque si las pruebas se presentan cuando se contesta la demanda, o sea, ¿qué se haría en la audiencia preliminar? Ya te decimos. Del artículo 360. Mirá, ¿te acordás? Primero, acuérdense que para hablar de todo esto que se llama proceso, para ver todo lo que se llama procesal, ¿a qué entienden de profesor? Disculpen la pregunta. Creo que Morelli es el apellido, si no me equivoco. Un profe, nunca tuvimos clase, o sea, tampoco lo conozco. Ah, No Bueno, tuvimos ningún ¿A qué Zoom. haces a la tarde, no? A la tarde-noche. O sea, el Sí, turno de en la el noche. turno Sí. noche, sí, Sí. sí. Yo estoy haciendo no la lo mañana conozco. con Silvia Álvarez. Álvarez quema. Gonzalo. Silvia Álvarez. Gonzalo. Silvia Álvarez, sí. Silvia Nori Álvarez. Álvarez. Sí, Silvia, a la mañana. Sí. Perdón, no entendí. Es una abogada de San Martín, sí. Silvia Álvarez. Ujú. Bueno, yo fui durante más de 20 y pico de años, o 30, ya no me acuerdo, docente procesal. Así que está, pero en otra universidad. Bueno, ¿qué es esto de la audiencia preliminar? Ustedes contesten con el código en la mano, si no, no lo entienden. El código les explica todo. Artículo 360. ¿Qué dice el código procesal? Que antes de hacer todo lo que significa el trámite de las pruebas que son costosas, que llevan mucho tiempo, a veces años, el juez tiene el deber de llamar, de convocar a las partes a una audiencia para determinados fines fijos que le enumere el artículo 360. Y para hacer eso, se hace siempre, se llama preliminar porque es previo a la prueba, pero vamos a aclarar algo que no sé si lo saben, por eso se los aclaro. La prueba se ofrece en el proceso ordinario, de trámite ordinario, se llama así, en los escritos de inicio, que son la demanda y la contestación de demanda. En eso se ofrece la prueba. Pero ¿cuándo se produce? ¿Cuándo se hace para traducirles a ustedes a los efectos de la lectocomprensión? Se llama producir.
en la etapa de prueba. El proceso tiene 3 etapas: la introductoria, la de prueba y la conclusión. Entonces, en la etapa de prueba, antes de empezar con que hay que citar a testigos, hay que llamar a las partes a la prueba confesional para citarla, absolver posiciones, hay que hacer la prueba pericial o el tipo de prueba que corresponda de acuerdo al objeto de ese proceso. Antes de todo eso, el juez El pedido de informes también, a una audiencia, con oficios, llama a una antes. audiencia para fijar los hechos. ¿Qué es fijar los hechos? Lo primero que le va a proponer el juez es si hay posibilidad de llegar a una conciliación, en eso que se llama audiencia preliminar. Por eso se llama preliminar, porque ¿Entendés? previa a la producción de la prueba. Lo segundo, fija los hechos. ¿Por qué? Porque las partes en los escritos, los abogados decimos de todo. Ahora, capaz que después lo que hay que producir y reconocer es simplemente lo que no quedó, lo que quedó negado. Es decir, yo dije que él iba por tal calle, el otro decía que venía por el otro lado, como recién, que por ejemplo estábamos viendo con el ejemplo que dimos recién, que si estaban puestas, si tal día, tal hora, el testigo tenía la polera colorada y enseguida contestaste que sí y no pensaste en el otro tema. Después lo razonaste. Bueno, lo mismo pasa, que a veces se dicen un montón de cosas, pero solamente hay que probar algunas. Esos son los hechos que fija el juez. Otro de los contenidos de esa audiencia preliminar. La otra, puede el juez en ese mismo momento citar a las partes que están presentes a absolver posiciones. Y la otra, si no se pusieron de acuerdo, con los hechos, absolvió, puede disponer, es decir, organizar, se llama disponer, organizar el resto de las pruebas, es decir, ordenar que se cite al perito tal, que se elija tal, que se cite para tal día, tal hora, y ahora hoy en día sería mediante Zoom, pero si no, o con prueba extrajudicial. ¿Qué cosa? Los testigos, las pruebas, todas las demás pruebas. De ahí en más se declara abierta la etapa probatoria y de ahí en más son los abogados los que tienen que seguir y correr para cumplir que todo aquello que dijeron quedar comprobado en esa etapa de prueba. Por eso se llamaba preliminar. ¿Se entendió? No, aparte se te cortó un poquitito, pero esto último, pero podría ser que, como dijo Lili, finalmente no haya nada que probar, porque en apariencia se estaban peleando, pero al final, de las cosas más importantes que van a hacer a la sentencia, que necesita el juez, estén aceptadas uno y por otro, y simplemente le toque evaluar los dichos sin probar nada más. Podría pasar. Eso se llama de pleno derecho. Entonces no se abre a prueba y va directo a sentencia. O sea, pueden conciliar, puede abrirse a prueba, puede iniciar la prueba de posiciones allí, o puede cerrarse y decir de pleno derecho y pasa a sentencia. Bueno, hay otras cositas en el medio, pero a grandes rasgos. Hay muchas, pero esas ya son para otro tipo de, en la realidad. En la realidad. Por eso, pero como para que, por eso es preliminar, para ver cómo encara el proceso hacia adelante, ¿entendés? O por ahí concilian y terminó ahí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, les vamos a decir que se quieren ir a la miércoles. Quedamos a disposición de ustedes, no solamente mientras termina, la cursada termina hoy, pero el examen, el día final, el día de final nos vemos de nuevo porque quedan inscritos automáticamente. Y quedamos a disposición no solamente en esto que se termina muy pronto, sino para el resto, cuando quizás estén todavía cursando o que ya se reciban y tengan cualquier tipo de duda que crean de derecho, bueno, tienen los teléfonos nuestros, saben cómo localizarnos y sepan que a través de la universidad o nosotros, y en forma personal nosotros, estamos para que esto, que fue un grupo y un trabajo de equipo durante esta cursada, puedan sentir criterio de pertenencia y que seguimos aunados en alguna posibilidad de que podamos ayudarlas si alguna vez tienen. Y sí, a disposición de ustedes. ¿Okay? Con gusto tenerlas. Es un placer haber estado y gracias por toda la colaboración por parte de ustedes. ¿Querías hablar, Carolina? No, estaba por decirle gracias a ustedes nada más por todo.
¿Alguna Bueno. cosa? Ros. No, profe, lo mismo, les quería agradecer por el esfuerzo también, porque nada, con esto del Zoom y estar a distancia, medio que se complica, pero por lo menos para mí las clases fueron súper entendibles. A mí un poquito el derecho medio que me cuesta, y la verdad que lo hicieron parecer sencillo, que no es fácil. Y nada, bueno, gracias, eso les quería decir. Bueno, Muchas gracias. Pero eso hace el verdadero docente. Trata de hacer fácil lo difícil. O bueno, cualquiera que sea de buena entraña y quiera que el resto del mundo lo conozca. O sea, y conozca lo que él sabe, porque nadie tiene el patrimonio del saber. Lo construimos entre todos. Así que es esto. anímense a hablar, que cuando están en cursos, estamos, lo digo porque nosotros sabemos que estamos, pero también como nosotros hay muchas docentes que están de buena fe, se nos hace también difícil si trabajamos nada más que con cartoncitos. En cambio, si trabajamos con personas que a veces no sabemos qué del otro lado piensan, porque todavía con el delay no las podemos ver y tampoco somos quienes para entrar en una mente. Pero así como para ustedes a veces les cuesta la virtualidad, nosotros también, y nos fuimos cada día más tratando de ayornar y tratando de brindarnos lo mejor que pudimos, y estamos a disposición siempre para ustedes. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias, profes. Gracias. Gracias. Sí, gracias por todo. Gracias. Chao, gracias. bueno, suerte con lo que sigue, ¿eh? Chao, hasta Chao, luego. muchas gracias. Gracias. Chao.